¿Cómo descubriste esta carrera, ingeniería de software? Bueno, pues es una historia bonita. Yo diría que es de vocación, básicamente, porque ya desde cuando era chiquitita me fascinaba el tema de los videojuegos en específico. Es decir, yo me acuerdo perfectamente de la primera vez que yo vi un videojuego así para niños pequeños. Dije, ¿cómo estará hecho esto? Es decir, ¿cómo funciona? Es decir, ¿cómo veo yo esto en la pantalla y puedo interactuar con ello y hacer tantas cosas? Entonces, desde ahí yo creo que siempre me ha traído esa curiosidad por los ordenadores y la informática en general. Y al final eso desembocó un poco en elegir un poco entre ingeniería informática, ingeniería de software, ingeniería de computadores. Tuve que elegir un poco entre esas cuando pasé el EBAU. Y me llamaba más la atención el tema software, es decir, específicamente el tema de desarrollar aplicaciones y digamos, de crear cosas que no existen, como se lo decía. Porque, ¿qué diferencia hay entre ingeniería de software, ingeniería informática? La ingeniería informática suele haber bastantes más matemáticas y además suele estar bastante más cerca de lo que es el hardware, trabajar con distintos componentes y... Digamos como la estructura física, ¿no? Justo. O sea, por lo que yo recuerdo, el software es como lo que hay detrás, ¿no? Todo lo que es la programación. Perdóname si no soy muy... No te preocupes. Y el hardware es como la estructura física, ¿no? del dispositivo, lo que sea que se vaya a crear, ¿no? Justo. Es decir, hardware en cualquier contexto, es decir, un robot, una máquina, un servidor, es decir, digamos que lo que ves, lo que puedes tocar, digamos, los cables, las maquinitas de control, cualquier cosa. Y digamos, el software es simplemente el programa que hace que todo eso funcione. Es decir, bueno, simplemente... simplemente. Creo que es la parte como más importante, ¿no? Sí, efectivamente, y por eso estoy aquí, por eso elegí la ingeniería de software. Sí, pero a mí realmente lo que me fascinaba más era eso, es decir, que digamos que, vale, puedes tener cualquier, digamos, máquina física, es decir, puedes estar hablando desde un avión, un servidor, tu ordenador o una consola como tal. Y realmente el software es, digamos, que cuando tú te vas a meter en esa interfaz, digamos, tiene que haber una forma de que el humano interactúe con esa máquina de forma sencilla, sin que el humano tenga, digamos, la persona tenga conocimientos de la máquina como tal. Entonces, digamos, todo ese diseño de aplicaciones y cómo, digamos, bueno, sería más como el frontend, ¿no? Es decir, el cómo diseñar una interfaz para que el usuario pueda usarlo de forma más eficiente, más sencilla. Claro, se diferencia mucho de lo que es también el backend y demás. Entonces, no sé, es todo muy interesante para mí. Y claro, tu primer año de carrera cumplió las expectativas. En plan, dijiste, yo quiero saber cómo funciona esto. Java, calculadora, primera de carrera, UPM. Es muy diferente a lo que te imaginas, ya, diría. Pero creo que es un trámite que estaba preparada para aceptar. Es decir, sabía, porque obviamente yo hacía mi research, ¿no? En plan de, oye, ¿cómo es primero de carrera, informática, así que, y demás? Y claro, todo el mundo dice que es duro. Es decir, que además haces cosas muy alejadas de lo que a lo mejor es un trabajo o de lo que te imaginabas. Obviamente son asignaturas que no te gustan mucho. Pero que aún así, como que todo el mundo por internet, no sé, Reddit, Twitter, en plan, opiniones, ¿sabes? Dicen... pero digamos que tienes que confiar porque, digamos, todas las matemáticas, por ejemplo, que vas a ver que es lo más típico, la gente se da muy duro con matemáticas que ves en el primer año, realmente luego te sirven para construir ciertos patrones mentales más tarde. Es decir, necesitas de alguna forma usar esas matemáticas, pero aunque sean luego en el código, aunque no vas a estar haciendo cuentas a papel, vas a estar trabajando con números realmente, pero luego más tarde programándolos. Entonces... es diferente, pero sí, yo diría que... Dijiste, vale, sí, esto me gusta. Sí, o sea, es duro, pero... no, porque a mí yo hasta tercero, casi cuarto, yo no dije, vale, sí, he elegido bien. Yo es que estaba muy concentrada en que eso era lo que quería hacer y no había otra opción. Qué justo. Qué envidia. O sea, esto es lo que voy a hacer, punto. O lo hago o lo hago. ¿No has tenido en ningún momento de la carrera en plan, mental breakdown de soy capaz? En plan, ¿esto es realmente lo que quería? Pero me parecen cosas distintas, porque creo que es el cuestionarte continuamente si eres capaz de algo, creo que siempre está ahí. Da igual que en plan en tu trabajo o en la universidad, más valgo para esto, soy buena. El síndrome de impostor que suele decir que hay muchísimo, decir, realmente me habré elegido la carrera correcta en el término de soy capaz de hacer esto, pero en términos de arrepentirse y plantear otra carrera, nunca. Es decir, yo siempre he pensado como, prefiero ser como la peor de los mejores que al revés.
¿Sabes? Es decir, que, mira, puede ser, digamos que mis compañeros pueden ser mucho más inteligentes que yo y yo, digamos que me veo aquí que me cuesta mucho y tengo que preguntar mucho al profesor y tengo que estudiar mucho todos los días. A lo mejor hay gente que esto... En un pim pam pum ya se lo ha mascado. Sí, lo entiende súper rápido, apenas tiene que estudiar y demás, pero dije, vale, me da igual, pues si tengo que poner 3 veces más esfuerzo, pues lo pongo. Es decir, que pues si es lo que tengo que hacer, es lo que tengo que hacer. Digamos que lo tenía claro en ese sentido, es decir, que no me lo iban a regalar y que si quería estudiar una ingeniería, da igual el apellido, iba a costar. Y digamos que y eso es lo que hay que lograr al final, es decir, de esos 4 años de lucha, pues te van a servir para algo. Entonces, no sé, desde el principio, digamos que aunque no me gustara, tenía claro que era lo que quería hacer. Qué suerte, qué maravilla, qué gusto escuchar a alguien como tan apasionado de su carrera y tenerlo tan claro desde el principio. Y te quería preguntar, para la gente que nos escucha, para que se haga una idea un poco general, sí, como a grandes rasgos, ¿tienes optativas como, por ejemplo, yo que te he dicho, estructurales, funcionales y biomateriales, o realmente todos tocáis todo? Tienes bastante pocas optativas en software, de hecho, por ser software. Realmente a lo mejor tienes que elegir 3 entre 6 asignaturas o algo así, y son como muy complementarias. Entonces, vale. Es que yo te diría que las asignaturas principales de mi carrera, que además definen y diferencian ingeniería de software de otras especialidades de informática, es justo diseño software como tal. Es decir, porque también damos parte de hardware, es decir, cómo funciona el ordenador como a nivel más bajo, un poco algunas asignaturas optativas de inteligencia artificial o de estadística, claro, es decir, también de agentes inteligentes, que es como todo lo que, digamos, tenga cierto tipo de inteligencia, ¿no? Uh-huh. Digamos, pero eso es como complemento a lo que es el diseño software. Entonces, vale. Para mí he tenido, además hay bastantes, a lo mejor hay 5 asignaturas orientadas a, vale, tenemos unos requisitos, que es lo que dice el cliente. El cliente puede ser un ayuntamiento o puede ser una persona que te dice, mira, pues quiero esta aplicación, uh-huh. Y simplemente de pura descripción, es decir, de puros textos, cuál es su problema o cómo querrían desarrollar cierto sistema y cómo pasas de eso a algo que puedas implementar en software. Entonces, digamos que hay varias asignaturas que son ingeniería del proceso software, que digamos que... Es de pasar de una cosa a la otra. Exacto. Entonces, a lo mejor desde el principio, de solamente un enunciado, pasas primero a extraer requisitos. Entonces, extracción de requisitos es una asignatura. ¿Qué son los requisitos? Un requisito, digamos que es una frase que define una funcionalidad que tiene que tener el software. Vale. Digamos que al principio vas de requisitos más abstractos o más grandes a requisitos más concretos. Yo quiero tener un sistema que mida la temperatura y en base a la temperatura active unos sensores. Vale. Vale, para regular la calefacción. Simplemente, ¿vale? Entonces, digamos que eso es el enunciado principal de tu sistema. A lo mejor el cliente luego te ha dicho cómo quiere hacerlo, en plan, o especificaciones más... O sea, ese es el requisito básico. Claro. Vale. Entonces, digamos que para empezar solamente quiero que mi sistema mida la temperatura, pues eso tú tienes que traducirlo en otros requisitos funcionales. ¿Qué significa eso? Significa que tienes que tener primero un sistema físico de sensores repartido. Digamos que cada sensor va a tener un controlador, es decir, va a obtener los datos de cada sensor y eso tiene que tener la capacidad de enviarlo a algún sitio. Eso, digamos, ya estás elicitando otros requisitos, es decir, cada sensor tiene que tener esas capacidades. Esos datos van a llegar a un sitio donde se van a procesar, es decir, qué significa esto es frío, esto es caliente, y en base a eso ya, digamos, tener unos actuadores. Luego, esa lógica donde se envían sus datos sería otro componente del sistema. Estoy pensando ahora mismo, ¿cómo tenéis vosotros la cabeza estructurada? En plan, claro, porque digo, la ingeniería nos ayuda a estructurar la cabeza. ¿Vosotros qué tenéis? Como una especie de Excel en el cerebro, tía. Madre mía, tantos pasos. Claro, entonces... Madre de Dios. Es un poco eso todo el rato, es decir, de cosas abstractas, es decir, reducirlas a cosas sobre las que puedes actuar. Esquemas en la cabeza, esquemas tenéis. Claro, y digamos, y esto según te lo cuento, yo estoy viendo un esquema en mi cabeza. No, es que por eso te estaba viendo, o sea, te estaba viendo cómo estabas en plan como... Lo tengo aquí. Sí, como estructurándote todo el pensamiento y estaba todo...
¿Cómo piensan? ¿Cómo piensan? Es que eso está muy guay y creo que es una característica de todos los ingenieros informáticos o de software, que es que según normalmente vas hablando, cuando hablas con gente de negocio o gente sobre los requisitos precisamente, pero al fin y al cabo es lo que haces en tu trabajo, digamos que tu cabeza estás viendo cómo puedo hacerlo. Es decir, tiene sentido o si lo hago así o si lo hago así, hasta para al final ver si es factible, porque a veces pues si te dice, el cliente te está diciendo pues sí, es que estos sensores yo quiero que al final envíen una señal a Telemadrid, pues no puedes. Es decir, necesitas no es viable. Claro, exacto. Es decir, que tienes que tener componentes y tienes que definir también los límites del sistema. Es decir, que todo tiene que tener sentido. Todo este diseño, digamos, bueno, lo que estamos haciendo aquí serían, de hecho, 2 asignaturas distintas, que serían como requisitos, como tal, que es entender y saber, digamos, redactar. Tienes que saber redactar en software. Y luego análisis, que es ya empezar a dividir en un esquema, porque se hace un mogollón de esquemas. Lo sabía. el sistema en diferentes componentes, pero muy a alto nivel. Es decir, de manera que alguien que casi no entendía informática pueda leer el esquema y diga, vale, entiendo más o menos de lo que va. Y luego, digamos que así se van a esquemas cada vez más concretos, cada vez más cerca del código, de la manera en que al final llegas a un punto en el que solamente viendo ese esquema puedes programarlo directamente. Y de hecho hay herramientas que programan automáticamente con esos esquemas, que está bastante chulo. ¡Qué fuerte! Que te generan la estructura del código automáticamente en base a los esquemas que haces. ¡Qué fuerte! Entonces está bastante guay, porque simplemente si tienes una mente, digamos, que inquieta y en plan que, digamos, te gusta ver todas las posibilidades de cómo puedo hacer esto de la mejor manera, de la manera más óptima y demás, al final te quedan esquemas muy bonitos. Y de hecho tienes que programar muy poco en este tipo de contexto que estamos hablando, por ejemplo, porque si lo has hecho bien, ya está todo explicado. No hay error 404 know-how, ¿no? No, va todo fluido. ¿Cómo se va desarrollando como tu etapa universitaria? Primero y segundo son... ¿Horrorosas? No, es broma. Lucha por ver quién sobrevive. Ostras, los Juegos del Hambre. Qué mala película la última, ¿eh? Me la vi el otro día. Horrorosa. Pasa que hay asignaturas hueso, que se suele decir, de asignaturas que cuestan. Yo hablo con mucha gente y siempre como que nos reímos un poco, pero solemos definir así, que es como que primero y segundo es como una criba. Total. Es un filtro completamente para ver si aguantas la prisión. Y yo diría que en tercero ya eres ingeniero. Sí, ¿no? Por lo menos en mi carrera. Es decir, en tercero como que empiezas a tener la sensación de, pues esto ya lo sé más o menos. En plan, vas aprendiendo... A mí no me ha pasado, ¿eh? Yo es que con software, no sé, en la Politécnica... Que sí, que hombre, que sean distintas. Pero, sí. Pero no sé, la forma de verlo, en plan, en tercero es como que ya te da la sensación de que sabes un poquito de todo. De todo. Y estás más cómodo, o sea, el nivel también de... o sea, yo lo digo mucho, que en primero y segundo es donde más esfuerzo tienes que poner y en tercero ya vas rodado. O sea, estás tranquilo en tercero. Es decir, que, bueno, sí, un poquito, un proyecto aquí, un proyecto acá. Hay muchísimos proyectos en grupo. ¡Qué fuerte! En tercero es todo proyectos en grupo. Y mira que la imagen mítica que lo hablamos antes fuera de cámara de mítico informático o ingeniero de software, te imaginas una persona sola y aislada. Justo. Y no, es mentira. Todo lo que no es verdad. Sí, es un estereotipo realmente. Eso de que trabaja solo en ingeniero informático ahí trabajando su historia, mentira. Es decir, lo quieras o no, vas a trabajar con gente. Eso es verdad porque hay mucha gente que de hecho se mete en informática pensando, es que a mí la gente me da un poco de pereza, tal, yo prefiero hacer mis programas y demás, que hay mucho perfil así también en informática, que para ciertos trabajos de informática a lo mejor, pero o sea, tienes que buscarlos. O sea, ya. En plan, administradores de sistemas, por ejemplo, suele ser un poco un meme entre la comunidad. En plan, si eres sysadmin, normalmente te la pasas así como manteniendo servidores, descargando programas y demás, pero es como estás ahí más solito. Pero en el amplio resto de disciplinas dentro del software, estás en un equipo y estás en un equipo interdisciplinar, que se llama, es decir, con gente de humanidades o realmente la gente que te suele decir los requisitos, la gente de arriba, no son técnicos, o sea, no tienen un perfil técnico, es decir, te transmiten necesidades de negocio y tú, digamos que, pues como ingeniero, tienes que saber traducirlas al sistema, pero tú solo no vas a hacer nada. ¿Qué le dirías a una chica que se está planteando estudiar, por ejemplo, ingeniería de software, pero, como hemos mencionado anteriormente, síndrome del impostor, esas cositas que muchas veces nos ponen barreras? Que mire realmente lo que ella quiere y mire hacia adentro y no hacia afuera, entre comillas. Es decir, que realmente muchas veces estamos muy influenciados por lo que nos dicen nuestros amigos, por lo que nos dicen nuestros padres o lo que vemos en internet o lo que sea.
yo te diría que como que mires realmente lo que quieres y eso que tú puedes pasar horas haciendo y no te cansa. O eso en los que tú puedes ir mirar, investigar, oye, ¿cómo será esto y cómo será lo otro? Es decir, algo que te genere curiosidad realmente. O aunque no hayas visto todavía nada, algo que digas, esto me genera muchísima curiosidad. Vete por eso y confía en que vas a poder hacerlo. Y una vez que tomes esa decisión, ve para adelante con ello. Por más difícil que sea, por más que da igual lo que te diga tu entorno o alrededor, es decir, si piensas que realmente eso es lo que quieres hacer y lo que te va a hacer feliz, al fin y al cabo, porque vas a pasar el resto de tu vida haciéndolo, ve a por ello. Qué bonito, qué bonito. No, y qué verdad, es verdad. O sea, creo que si te escuchara yo cuando tenía 18 años que estaba tirándome de los pelos, hubiera dicho, vale, ahora estoy más tranquila.